en esta ocasión vamos a dedicar el episodio completo a salud mental y esta convergencia con inteligencia artificial, sus retos, sus oportunidades, beneficios, maleficios y todo lo demás. Bienvenidos. Estamos hablando con nadie y al mismo tiempo con todos. Alex Marr, Wired. Especial de salud mental. Esto es Mundo Futuro. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Mundo Futuro, el podcast para quienes prefieren conocer la información antes que nadie para vivir el presente y así entender el futuro. Ustedes, mavens, motores del cambio, nosotros no predecimos el futuro, solo lo exploramos. Desde Seattle, Washington, como siempre, nuestro querido Jaime Limón, y desde Colombia, ahora nuestro queridísimo Mario Valle. Mi nombre, afortunadamente, sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Queridos amigos, ¿cómo están el día de hoy? Mayito, desde la ciudad de Neiva, ¿dijiste? Correcto. ¿Qué más pues, parce? ¿Qué más pues, como dicen por acá? Muy contento saludándolos. Arepita, papá. Ajá. Arepita, su aguardiente amarillo, papá. No, bueno, ¿qué le puedo yo decir? Muy contento de estar acá en Colombia, feliz de haber participado en un evento que habla de por qué el metaverso no ha muerto, pero ya hablaremos en otra ocasión de eso. Muy contento de estar, como siempre, en este país que amo y atesoro con todo mi corazón, no solamente porque me encanta, sino porque tengo muy buenos amigos y amigas acá. Y que además hay mucha gente de Mundo Futuro ahí que está pendiente. A quienes saludamos, así es. Me tocó saludar a Carlos, a quien le mandamos un saludo. Me tocó saludar a otras personas que conocen el podcast y que les mandaron saludos a ustedes. Y bueno, como siempre, un placer estar también yo con ustedes. Creo que el tema va a ser muy aplicable para mí porque justo estamos aquí en la belleza del otoño. No sé si han visto por ahí, he subido fotos. Súper increíbles. No me acuerdo haber visto tantos colores en los árboles, en las hojas, pero duran 10 minutos porque a las 5 de la tarde ya está oscuro. Entonces, aquí vamos a empezar a ver a todo el mundo prender sus lucecitas para no deprimirse y seguramente el tema de salud mental y la inteligencia artificial va a ser muy relevante para toda la gente que estamos aquí en Seattle viviendo lo que le llaman el long dark. Y bueno, como lo hemos dicho en varias ocasiones, este especial y este episodio está dedicado 100% a un tema muy importante, un tema delicado, un tema que creo que ya nos había pedido mucha gente. Estoy hablando de nuevo de la salud mental y su convergencia con la inteligencia artificial, un tema del que hemos hablado ya en varias ocasiones, pero de una manera muy somera en Mundo Futuro. Ahora nos vamos a echar un deep dive, vamos a analizar pros, contras, todo lo que está saliendo bueno, todo lo que está saliendo también no tan bueno y algunas incluso desgracias alrededor de este tema. Y bueno, pues lo que queremos dar es simplemente una perspectiva completa para que ustedes, nuestros queridos y queridas podescuchas, pues tengan de primera mano una perspectiva seria, muy seria alrededor de este tema súper importante que tiene que ver con la salud mental. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Mundo Futuro. Mundo Futuro. Mundo Futuro. Especial de salud mental. Esto es Mundo Futuro. Y bueno, para arrancar en el tema, creo que es una paradoja de nuestro tiempo esta búsqueda de empatía humana en inteligencia que no es humana, en algo que no es humano, ¿no? Las máquinas no sienten, pero sabemos que el día de hoy pueden simular emociones, que pueden recordar las cosas que le decimos, las cosas que nos duelen y responder a esas expresiones y esas emociones que compartimos con algo que se parece a compasión, ¿no? Que se parece a empatía. Al final tenemos que acordarnos que son sistemas, que son máquinas, que son programas, que son inteligencias artificiales, que no son otra persona. Pero cuando uno ve las estadísticas, y justo estaba checando, la cantidad de gente que no tiene acceso a ningún tipo de ayuda mental, hay una investigación del World Health Organization que dice que 75% de los individuos en el mundo de niveles socioeconómicos medios o bajos no tienen acceso a ningún tipo de tratamiento o ayuda en salud mental. Cero.
75%. Entonces, cuando pensamos en la cantidad de personas que requieren apoyo y la posibilidad entonces de tener algo que a lo mejor no es la solución completa, pero que puede dar algún tipo de alivio, la posibilidad o la demanda posible que pueden tener este tipo de soluciones, este tipo de tecnología. Para darles una idea, en 2024, es decir, el año pasado, más de 200 millones de personas alrededor del mundo usaron apps de algún tipo de apoyo emocional o de bienestar emocional o chatbots terapéuticos. 200 millones de personas, ¿no? Es impresionante, no solo la cantidad de gente que está buscando una solución así, sino obviamente con la facilidad que tienen de poder acceder a esto con tecnologías que están en su celular, ¿no? Hay plataformas como Wysa, como Webot, como Replica, hay muchísimas soluciones. De hecho, hay alrededor de 10,000 aplicaciones o apps de salud mental disponibles en el mercado en diferentes formas, en diferentes países, en diferentes plataformas. Y es un mercado bien grande. Estamos hablando de que la estimación es de 1.13 mil millones en 2023, que va a crecer a 5,000 millones para 2030. Entonces es un negocio importantísimo. 5,000 millones de personas es... No, millones de dólares, perdón, estoy hablando de dólares. Y estoy hablando como de la industria, ¿no? De esta necesidad de poder ofrecer servicios relacionados con salud mental. Entonces, de 1.13 a 5. Que de todas maneras lo que está representando es un crecimiento exponencial que en pocas industrias se ve, aunque no sea una cantidad tremenda, ni en trillones, ni mucho menos, pero estamos hablando de un crecimiento encabronadísimo en poco tiempo, ¿no? Sí, y sobre todo en un tema que hasta hace algunos años no era considerado algo importante, ¿no? La salud mental es un término que se siente bastante reciente, sobre todo si usted es joven, a lo mejor no le tocó vivirlo como nosotros, pero los temas de los que hoy hablamos alrededor de salud mental son un mundo diferente a los que hace 10, 15 años todavía se tocaban de manera pública, de manera abierta. Y creo que esto ha sido mucho, obviamente, por la pandemia, por la tecnología y por la disponibilidad que hay ahora de tratar de atender estas necesidades humanas. A mí me gustaría complementar, James, diferenciando el tema de salud mental con inteligencia artificial y los AI companions. Hay una línea, ¿no?, que divide a los dos, pero me parece que es bueno subrayar que la inteligencia artificial de compañía, vamos a decirle, o sea, el Character AI, lo que viene de Grok y el ChatGPT, eso es a quien le rebotas ideas o sentimientos en donde quizás tú puedes estar manteniendo un enlace emocional con ese carácter, poniéndole nombre, extrañándolo, quizás déjame ponerlo hasta ahí, dejarlo. Y del otro lado, la parte de salud mental es más hacia una parte psicológica en donde te atienda de una forma profesional a modo de terapia, tratando algunos problemas muy puntuales. Y para eso hay otro tipo de aplicaciones. La línea es muy delgada entre los dos porque podrías fácilmente estarle contando, por ejemplo, a tu Character AI, en paz descanse, que estás deprimido y te puede contestar a eso, ¿no? Entonces estás tú liberando esa carga que no le liberas a un humano. Entonces, nada más como antes de ir a desmenuzar el pollo, como decimos aquí, hacer esa aclaración, ¿no? Creo que es importantísimo porque son dos objetivos diferentes, son dos tipos de aplicaciones, ¿no? Dos tipos de soluciones, pero para mucha gente no está claro, no se define así, y la relación que estamos teniendo de pronto con los chatbots o con los compañeros parece ser que nos permite tener este tipo de conversación, este tipo de comunicación, pero no son servicios que estén diseñados, no están diseñados, ¿no?, para darte un apoyo. Entonces, el tipo de respuesta que vas a tener, el tipo de interacción,
es bien diferente y creo que la mayoría de la gente no está consciente, ¿no? De que un ChatGPT no está pensado para darte este tipo de apoyo. Y no solo eso, déjenme saltar ahí muy rápido porque esto que estás diciendo, James, que es parte de lo que yo voy a comentar en un ratito más, está demostrado además desde el punto de vista académico y desde el punto de vista incluso médico, diagonal científico, que el uso de estos chatbots generales para validar un acercamiento terapéutico están introduciendo una serie de sesgos y de fallos graves al punto, ahora que Jorge mencionó a Character AI, que están haciendo daño. A ver, eso hay que tocarlo con mucho tacto porque al final ha habido 2 suicidios en los años que llevamos de la interacción con el AI, cuando ha ayudado, déjame decirlo, sea cual sea, a millones de personas. Millones de personas. Entonces, no es un tema menor, no lo quiero decir que es un tema menor, pero también hay que ponerlo siempre en una balanza. Y me gustaría ir a lo siguiente y decirles, la necesidad del ser humano está ahí y es gigantesca. Y antes de empezar con el tema de los LLMs, esto no se había detectado. No sabíamos a ciencia cierta si los humanos íbamos a hablar con las máquinas, de alguna forma. Y nos dimos cuenta que había una necesidad, James, pero hoy, nada más para terminar esta idea, hoy estamos viviendo en el Wild Wild West en términos de regulaciones, de plataformas, todo el mundo puede hablar con quien sea, no hay ningún tipo de guía o los guardrails de nada. Y eso es un poco, Mario, dándote el punto, lo que sí hay que ir a atacar y decir, urge una regulación, porque esto no es el futuro. Aquí no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente de hoy, millones de personas interactuando con chatbots. Pero creo que nos estamos adelantando. Entonces, déjenme nada más. Ahorita dijiste algo, Jorge, que me llamó la atención de que no nos habíamos dado cuenta. Les voy a hacer la pregunta y no vayan a hacer trampa, no vayan a buscar nada, no vayan a buscar la respuesta. Manos pero aquí. El primer programa pensado como procesamiento del lenguaje natural que simulaba a un terapeuta se llamaba ELIZA y lo desarrolló el MIT. ¿Se pueden imaginar en qué año sucedió esto? En los 60s. Yo te iba a decir 80 altos. En los 60 sí fue con una IBM. Lo tengo fresco porque fui al Museo de Historia de la Computación. Muy bien, esa visita te ayudó entonces. 1966. Sí, señor. Entonces, ya lleva un buen rato que gente que está estudiando, en este caso terapeutas, por ejemplo, que están utilizando tecnología para encontrar soluciones de este tipo, ¿no? Esa era bastante precaria porque solo usaba tecnologías tipo de matching, ¿no? Era patrones y sustituía texto y entonces no era muy avanzado, pero fue desde el 66, desde 1966, ya existía este interés de poder encontrar un apoyo, de nuevo, no que reemplazara a las personas o a los terapeutas, ¿no? Y fue bien interesante porque ya desde entonces la gente que interactuó sintió beneficios. Y de hecho está bien interesante porque dentro de la gente que trabaja en esto hay algo que le llaman el efecto ELIZA, basado en este sistema. Wow. Y el efecto ELIZA habla que es una tendencia humana a antropomorfizar el software o programas que hablan contigo. Claro. Entonces, yo la verdad, yo no sabía eso. Y luego en 72 hubo un chatbot que fue como el primero que hizo un psiquiatra que se llamaba Kenneth Colby en Stanford, que se llamaba Parry. Y el sistema Parry, pero ese era diferente porque ahí lo que buscaban era simular a una persona con esquizofrenia paranoide, para entrenar a los psiquiatras y a los médicos, ¿no? En tipo de conversaciones que podían tener. Entonces, esto ya lleva rato. El tema es que nunca habíamos llegado a un nivel de complejidad y de realismo como lo que hemos tenido los últimos 4 o 5 años, ¿no? Ya con los LLMs y sistemas mucho más complejos. Pero la experiencia, o por lo menos ya llevamos bastantes años buscando soluciones de este tipo. Déjame ayudar, James, con tu contexto un poco, diciéndote que en un estudio de Common Sense, hablando del presente, de Common Sense Media Study, dice que el 52% de los teens americanos hoy
usan AI Companions para lo que tú quieras, como compañía, como para consejos, salud mental, lo que tú quieras. Pero es 52%. O sea, la mitad de los teenagers están usando eso. Un tercio de ellos, de los que ya lo usan, confiesan que que encuentran más satisfactorio platicar con su compañero artificial que con humanos. Ahí está un poco el riesgo, ¿no? Ahí, justo en contraste a esto que estás diciendo, con el mismo tono, estaba yo por contarles de un estudio de Psychiatric Times, en psychiatrictimes.com, donde justamente hace y reporta que en esta población que es un poco más vulnerable, Jorge, estos usuarios vulnerables, lo que está cabrón es que los chatbots generales, por lo menos ChatGPT, lo que hace es tender a validar comportamientos dañinos en este público y apoyar cosas como delirios, propagar desinformación, como seguirlos empujando en esta onda medio darketa que muchos jóvenes tienden pues porque son chavos, ¿no? Y al final del día es una de las, independientemente de que algunos seguramente tendrán, por supuesto, un problema grave de salud mental, cuando se es muy joven tiendes un poco más al drama, ¿no? Y lo que reporta Psychiatric Times es que los chatbots, por lo menos los chatbots no entrenados, están validando comportamientos dañinos en estos usuarios jóvenes vulnerables, ¿no? Me gustaría regresar entonces, Jorge, a lo que dijiste al principio y esa diferenciación, ¿no? Porque una de las cosas que hicimos al estar platicando aquí, preparando el episodio, es buscamos hablar con un experto. Hay una empresa con la cual hemos estado trabajando nosotros que ha sido patrocinadora del podcast y que nos ha llamado muchísimo la atención porque es una de esas soluciones profesionales, ¿no? A diferencia de lo que hemos estado platicando de soluciones donde o escenarios donde la gente habla con sistemas de acompañamiento o como ChatGPT, por ejemplo, otros sistemas que no están pensados para eso, está la otra cara de la moneda, donde hay soluciones bien específicas, ¿no? Que están pensadas para dar este servicio y que obviamente cuando empieza uno a investigar, y por eso queríamos hablar con un experto, cuando uno empieza a investigar, hay un chorro de lineamientos y de cosas que se toman en cuenta que los sistemas generales no toman en cuenta. Y ahí es donde, Mario, tú pudiste platicar, ¿no? Así es, mi James. Tuve el gusto y el placer de platicar con Grace Reynoso, la CEO de Mindsurf. Grace nos explicó qué es Mindsurf, cómo surgió Mindsurf, y la verdad es que me eché una muy buena platicada con ella. Vamos a ver qué nos dice. A lo largo ya de muchísimos episodios hemos tenido el gusto y el honor de que nos apoye una aplicación y una empresa mexicana que está haciendo maravillas en el campo de la convergencia entre la inteligencia artificial y la salud mental. Me es verdaderamente un gustazazazo estar con la fundadora y la CEO de Mindsurf. Grecia Reynoso, un placer tremendo tenerte. Mario, muchísimas gracias por la invitación y este espacio. La verdad es que ya muero por escuchar este episodio que están grabando del futuro de la salud mental y bueno, encantados de participar con un poquito nosotros lo que hacemos. Y bueno, pues soy Grecia, pues llevamos muchos años en este challenge de hacer accesible la salud mental. Ha sido nuestro propósito. Empezamos en 2016, o sea, ya te llevamos un rato con esta misión. Si vieras, la primera versión de nuestra plataforma era un chatbot en Telegram y ahí nos dimos cuenta que pues, las personas tenían esta gran necesidad de ser escuchados, de tener un acompañamiento emocional y que pues estaban dispuestos a hablar con un robot. Y pues ahí empezó todo. Mindsurf hoy en día es una plataforma de inteligencia artificial que da acompañamiento emocional y atención psicológica a las personas. Increíble, Grace. Y hay que decirle al auditorio que la verdad esto no fue hace un año o hace dos, fue verdaderamente un acto de pioneros el que ustedes hicieron, porque ¿cuántos años tiene Mindsurf? ¿Cuántos años tiene este chatbot de Telegram? Así es, el concepto lo empezamos a trabajar en 2016 y yo creo que vio la luz en 2017 y luego llegó pandemia y la verdad también fue un catalizador y
y se hizo pues mucho más evidente la necesidad de la atención a la salud mental. Increíble, muchas felicidades por esa visión. Oye, a ver, quiero empezar a platicar contigo, no solamente en el contexto y navegando por los temas por los que vamos a platicar en este especial de salud mental que estamos teniendo acá en Mundo Futuro, pero quiero como navegar por temas muy específicos que atañen a lo que ustedes están haciendo con la aplicación y por eso era súper importante también platicar contigo. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que dirías que la inteligencia artificial per se puede aportar a un campo y a una disciplina tan profundamente humana como lo es la psicología, ¿no? Yo creo que hay que partir un poco del contexto en el que estamos, ¿no? El punto en el que nos encontramos respecto a la salud mental y a las afectaciones a la salud mental, ¿no? Sabemos que más de 1.000 millones de personas en el mundo hoy en día viven con algún trastorno mental. Simplemente la depresión es la primer causa de discapacidad en el mundo. Y también es una realidad que más del 70% de estas 1.000 millones de personas no recibe atención profesional. Hablando en América Latina, hay menos de un psicólogo por cada 20,000 personas. O sea, menos de un psicólogo, o sea, nada, ¿no? Entonces, pues viéndolo en este contexto, ¿qué puede aportar la inteligencia artificial, no? Pues lo vemos en tres grandes cosas o cosas muy importantes. La primera, escalabilidad a bajo costo, ¿no? No hay forma humana de cubrir la demanda de atención emocional que hay con el modelo tradicional. O sea, viendo estos datos, no hay forma. Gracias al uso de inteligencia artificial, ya podemos atender a millones de personas de forma personalizada, accesible, sin perder calidad y sin perder esta parte, pues, empática, ¿no? No va a ser igual que un humano, por lo menos ahora, pero es accesible para cualquier persona, ¿no? Dos, la inmediatez. Tener apoyo 24/7 suena como un selling line, suena como marketing 24/7, pero pues es un diferencial enorme. Yo creo que con el uso de la inteligencia artificial en general, tenemos que empezar a repensar la forma en que trabajamos, la forma en que nos relacionamos, la forma en que vivimos en general, cómo hacemos las cosas. Y la psicología no es la excepción, ¿no? Si yo estoy en una crisis ahorita, porque si yo soy de las poquísimas personas que tengo acceso a una terapia, voy a tener que esperar tal vez unos días o una semana a mi siguiente sesión con mi terapeuta para poder hablar de esa crisis, porque mi terapeuta probablemente está en otra sesión, ¿no? Entonces, gracias a la inteligencia artificial podemos dar acceso inmediato a la atención emocional ante estos momentos de crisis o el momento que lo necesitas justamente. Y tercero, creo que más allá de hablar también ya de la prevención, que es un default de la plataforma, hablamos de prevención inteligente. La inteligencia artificial nos ayuda, como en todos los campos, a detectar patrones. Entonces, esta detección de patrones, en este caso de riesgo, pues nos ayudan a poder entender cuando una crisis va a pasar, ¿no? Cuando algo va a escalar. Entonces, puedes recibir apoyo antes de que se vuelva una crisis. Súper importante. Oye, y hablando específicamente de beneficios, ya de manera más concreta, para que la salud mental sea beneficiada de esta tecnología que ha cambiado tantísimas industrias, que es la inteligencia artificial, no solamente a nivel individual, porque entiendo que Mindsurf también atiende a empresas, sino ¿tú qué dirías que son estos beneficios concretos de la IA alrededor de la salud mental, pero no solamente a través, alrededor de individuos, sino también para empresas? Sí, empezando con la parte individual, el beneficio más visible o más concreto es justamente esto que hablamos de la accesibilidad, ¿no? Y es verdad que no todos necesitan terapia, ¿no? No todos tienen en este momento ansiedad, depresión, pero realmente todos necesitamos herramientas que nos ayuden a regularnos, a gestionar nuestras emociones, a aumentar nuestras habilidades emocionales que en hoy en día se vuelven más importantes que nunca, ¿no? Con los cambios que va a haber en el tema laboral.
Y bueno, esta herramienta justamente te da eso, ¿no? El poder normalizar esta atención y estos hábitos de higiene emocional que todos deberíamos de incluir en nuestras rutinas diarias, ¿no? Es como el ejercicio igualito, ¿no? El ejercicio físico, si tú no sales a caminar, no te mueves, pues vas a tener repercusiones. Es lo mismo, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas, pues nos ayuda a que, pues, más personas tengan acceso a esta información que nos va a ayudar a vivir mejor, a tener más bienestar y de forma integral. Y a nivel organizacional o las empresas, instituciones, escuelas, pues creo que es empezarle a dar información, conocimiento de algo que pues antes era invisible, ¿no? No sabemos cómo medir esta parte de las emociones y a nivel colectivo, ¿no? Porque pues la plataforma anonimiza los datos, pero podemos ver a nivel empresa, a nivel escuela, a nivel grupo, cómo está en relación a temas emocionales, cómo está el estrés, cómo está la autoestima en estas personas, cuáles son los problemas que están enfrentando en general como grupo. Y esto nos permite tomar decisiones pues justamente basados en estos datos, ¿no? Y cuando una empresa, una institución entiende realmente su clima emocional, pues todo va a mejorar, ¿no? La atención, la productividad, la cultura, la creatividad. Entonces creo que esto aporta un beneficio muy tangible también a las organizaciones. Oye, algunas personas estarán pensando qué tipo de datos científicos, estudios, investigaciones respaldan que una aplicación como Mindsurf y todos los desarrollos que están surgiendo alrededor de lo que Mindsurf presenta verdaderamente sirva. No dudo que sirva, pero seguramente hay entre las personas que nos están viendo y escuchando gente que diga, bueno, a ver, pero la ciencia hace un backup de todo este avance. ¿Qué nos dirías con respecto al tipo de datos o investigaciones que respaldan a este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial? Es algo súper importante y para nosotros siempre ha sido la base desde el inicio, eso junto con la ética clínica. Nos basamos en modelos clínicos validados, principalmente la terapia cognitivo-conductual, que es pues la que más ha demostrado o la que tiene mayor evidencia científica que funciona para la atención a la salud mental. Otro modelo importante es el mindfulness, que también tiene muchísima evidencia científica, y la regulación fisiológica. Entonces, todo está basado en estos modelos clínicos. Es como entrenamos a una inteligencia artificial para que opere sobre estos modelos clínicos validados. Segundo, también trabajamos ya también desde hace algunos años, por ejemplo, con la Universidad de Texas, corrimos y seguimos corriendo investigaciones que ellos realizan, nosotros nada más ponemos la aplicación y entonces son pues investigaciones rigurosas donde se pone a prueba, digamos, si la plataforma realmente está ayudando a las personas a mejorar su bienestar. Se les da a un grupo, se les da la plataforma, a otro grupo control no se les da la plataforma y se va midiendo a través del tiempo los resultados a través de test de evaluaciones clínicas validadas. Y la verdad los resultados han sido muy favorecedores, entonces pues siempre estamos buscando esta evidencia científica que pues nos dé pues justamente este faro, ¿no? Porque nuestro objetivo o es prioritario pues ayudar a las personas a mejorar su bienestar. Y pues también otra parte importante que hemos implementado, pues no existe hoy en día un benchmark, ¿no? Que diga tu modelo va mejorando o no, ¿cómo evaluamos realmente además de estas cosas que hacemos? Entonces, tenemos un benchmark interno que nos ayuda a estar evaluando constantemente nuestro modelo. Conforme vamos haciendo mejoras al modelo, vamos viendo si este benchmark pues tiene que ir mejorando, ¿no? Y este benchmark toma en cuenta métricas clave como seguridad, el valor terapéutico y clínico y empatía emocional. Buenísimo, mi querida Grace, muchísimas gracias por este espacio y este tiempo y esta explicación. Échenle un ojo, mindsurf.ai, vale la pena que lo prueben, vale la pena que se den la oportunidad de probar este tipo de tecnologías y de aplicaciones positivas, creo yo, de la inteligencia artificial para y en pro de la salud mental. Gracias, Grace. Muchísimas gracias por el espacio, Mario. Un gusto estar acá.
especial de Salud mental. Esto es Mundo Futuro. Pues ahí está la plática que tuve breve, pero bien interesante con Grace Reynoso, CEO de Mindsurf. Muchas gracias a ella. Y yo creo que vale mucho la pena reconocer tanto lo que hace Mindsurf como empresas de ese estilo, ¿no? Así es. Y volver y reiterar lo que estábamos platicando, que es, hay una gran diferencia entre una aplicación pensada, estructurada, porque si te fijas cuando escuchas a alguien que lleva mucho tiempo trabajando en esto, te habla de una combinación entre apoyo tecnológico, pero también un apoyo y una supervisión por personas, ¿no? Lo que se llama human in the loop es ya como toda esa tendencia en esta parte, ¿no? Que eso es la gran diferencia entre algo que está pensado así, que está supervisado por expertos, a el uso tan casual que podemos llegar a darle Absolutamente. a los sistemas normales, ¿no? Entonces, y con los datos que platicamos al principio, viendo la necesidad, o sea, el volumen de gente interesada en esto, la necesidad y la cantidad de personas alrededor del mundo que no tienen ningún tipo de acceso, yo creo que conforme pase el tiempo vamos a ver a más y más personas encontrando una solución, encontrando opciones, y con todas estas tendencias que estamos viendo en la sociedad de que la gente pues tiene menos amigos, interactúa menos, en algunos casos salen menos de su casa, ¿no? Y están siendo muy dependientes de la tecnología, y eso lo vemos en todos los sentidos, ¿no? Desde las bajas en asistencia al cine hasta las que ahora los restaurantes en muchos países venden más para entrega al hogar que para comer en el restaurante. Entonces, hay un tema ahí bien importante de aislamiento, que entonces la solución se ve forzada a ser una solución técnica, porque es lo que le parece natural a muchas de estas personas, ¿no? El poder utilizar una aplicación y utilizar la tecnología para encontrar algo de paz mental, encontrar ayuda. Hay que recordar, James, que no hay forma que alcancen los terapeutas, lo dijiste, para la demanda que puede llegar a haber en el mundo cuando se reconozca a la salud mental como un derecho humano, ¿no? O sea, no hay manera que alcancen los terapeutas. En México apareció la NOM, que son las normas oficiales mexicanas, donde ustedes, porque son gringuitos, no saben, pero ahí está me parece que es la 046, la 030, 38, 30, no sé cuáles son, pero que obligan a las empresas a tener este andamiaje para los empleados de salud mental. Pero quería partir contigo desde el punto, no alcanzan los terapeutas para darle soporte a todos los humanos que tenemos derecho a esto. Y lo digo así, a mí me gusta mucho cuando lo ponen en la salud mental como si fuera el gimnasio, ¿no? Es como hacer ejercicio. No necesariamente tienes que ir a terapia cuando te sientes deprimido o con ansiedad. Es algo que tienes que estar constantemente descargando o buscando este tipo de soporte, para no decir ayuda. Y no necesariamente tienes que dejar que explote la olla express, ¿no? Y tienes que estar como constantemente sacándolo. Y muchas veces, por una cuestión cultural y económica, creo, de accesibilidad, la gente no lo hace. Entonces, este tipo de herramientas que ponen al alcance de todos los seres humanos, así de fácil, creo que el futuro en ese sentido, la verdad que se ve, a mí me gusta cómo se llega a ver en términos de salud mental. Se ve brillante, me gusta provisorio, me gusta brillante, en donde todos tengamos acceso y todos vivamos una vida más tranquila, porque créanme que yo en mi caso he tenido problemas de ansiedad y es espantoso. No se lo deseo a nadie, ¿no? Eso creo que el problema es que cuando no lo tienes, lo minimizas. Puede ser que en el momento en el que estás dices, esto no se lo deseo a nadie, ¿no? Entonces, no hay que olvidar esos momentos donde necesitaste a alguien o algo y que ahí estuvo. Y fíjate que muchas veces no ha habido avances o hay poca inversión o hay poco foco, porque uno siempre se piensa en el tema de costo, pero siendo bien objetivos, pensando simplemente en temas materiales, sí está, y estuve viendo yo algún par de estudios, sí está muy marcado que hay beneficios hasta para las empresas, para los gobiernos,
el ofrecer este tipo de soluciones de apoyo a salud mental. El tema de desde productividad, obviamente una gente que se siente bien trabaja mejor, trabaja más rápido, es más productiva. Y por el otro lado tienes el tema de costo para muchos gobiernos, donde pues si la gente está mal puede afectar a terceros o simplemente puede necesitar terapias o apoyo que pueden ser muy costosas cuando llegan a un extremo, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde creo que poco a poco nos vamos a ir acercando a que tanto empresas como gobiernos se den cuenta de que hay un beneficio hasta económico para incentivar el uso de estas tecnologías. Hablando de tecnologías comprobadas y soluciones bien definidas y no cualquier aplicación. Ahí es donde yo haría de nuevo la reiteración, James, y bueno, cuando llegue el momento justamente voy a hablar de los riesgos y de la parte oscura que tiene el hecho de usar chatbots como ChatGPT o como Cloud o como inteligencias artificiales de entretenimiento para contar tus problemas y para usarlos en medio de crisis o no crisis como un escape y una herramienta que te ayude en términos de salud mental. Ahí es donde verdaderamente la cosa se pone súper, súper oscura y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y solo para complementarte, James, por lo menos en el caso de México, sí, el Estado está obligado a garantizar el acceso a estos servicios integrales éticos y humanos mediante las normas. No sé, en Estados Unidos supongo que obviamente también, pero en México, ¿no? No sé, en Estados Unidos. O sea, en México se garantiza. Es muy limitado. Y muy menos limitado. ahora, y menos con esta administración, mi carnal. Es bien poco, son bien pocos los lugares donde se ha llegado a esa legislación. Entonces, sí, México tiene como siempre, México tiene excelente legislación. La ejecución es la que es La más ejecución difícil, ¿no? vemos. Sí. Pero sí no es algo que esté disponible en todos lados. Especial de Salud mental. Esto es Mundo Futuro. Bueno, y nos encargó nuestro querido editor en jefe, el señor Jaime Limón, que habláramos de los pros y contras. Y yo, pues quise encontrar algunos pros. Me toca el lado brillante a Mario, como ya nos amenazó. Hace rato le toca el lado del dark side. Pero fíjense, a mí, yo quería hablar con ustedes sobre la parte bonita y lo que yo encuentro muy positivo dentro de las terapias AI. Y a mí me gusta esto, es la disponibilidad constante, 24 horas de disponibilidad, porque cuando ataca una crisis es a la hora que sea, a las 2 de la mañana, y muchas veces no le vas a hablar al terapeuta, oye, quiero hablar. Sí hay terapeutas que tienen su teléfono rojo, pero en general las crisis en las que hablas con un terapeuta son las de 9 y 10, ¿no? Pero ¿qué pasa con las crisis de 5 o 6? Pues aquí puedes tener una disponibilidad constante. Hay una ausencia de juicio. Algo que te hace hablar es hablar con un humano que tiene un juicio o puede establecer un juicio a lo que estás diciendo. Acá, preferentemente en las herramientas adecuadas, hay una ausencia de juicio. O por lo menos muchas veces tú proyectas el juicio, ¿no? Te da miedo decir algo porque piensas que la persona va a tomar un juicio. Sí. Y al no ser una persona, pues entonces no tienes ese miedo. No hay ese sesgo, ¿no? Y eres tú, auténticamente tú. Estoy totalmente contigo. O sea, muchas veces cuando estás en terapia, no sabes si eres tú el personaje o eres tú el real, el que quieres hablar con esa persona o proyectar algo que quizás no quieres. Y acá eres tú, ¿no? Otra cosa es el costo, el bajo costo, la alta accesibilidad. Probablemente hay un costo nulo en una de las aplicaciones hay algo de costo, pero es muy accesible. Hay un registro y una memoria. Entonces eso es importante, no es que cada vez estés haciendo una sesión, sino que cada vez las herramientas tienen más memoria, más registro y sobre todo que pueden actuar conforme más gente la ocupe. O sea, imagínense que aquí mientras más gente la ocupa, más data y más casos para darte de ejemplos, ¿no? Me acuerdo mucho de lo que hablaba un libro que leí por ahí que se llamaba Más Platón y Menos Prozac, que hablaba un poco de eso a nivel histórico desde los romanos. Decía, ¿para qué vas al Prozac cuando la respuesta está en los libros, en la historia, en lo que se ha estudiado desde los principios de la humanidad? Vaya, eso es lo que quiero decir a grandes rasgos. Cuando más lo uses, pues más inteligente es
en eso, ¿no? Luego, la sensación de compañía. Ahí me gustaría entrar ahí estamos entrando en terrenos grises para mí, porque la sensación de compañía entra ya en el terreno de los digital companions, y esos son otra cosa, ¿no? O sea, esos son en donde ya estableces un vínculo emocional con el chatbot. Y me parece a mí, es que es ahí yo donde no estoy de acuerdo, y eso sí se tiene que regular, tiene que haber mayores de edad, tiene que haber una regulación estricta de cómo y quién estamos desarrollando vínculos emocionales con un chatbot que no es nadie, ¿no? Entonces, cuando estamos dándole lo que tenemos del ser humano, que son nuestras emociones, a algo que no es nada. Entonces, creo que ahí esa parte es gris, esa parte es gris. Y claro que puede haber, algo que me parece muy importante es que hay detección de crisis, y eso es muy importante porque para detectar una crisis, tú estás cayendo en patrones que pueden ser de que este dude está a punto de entrar en una crisis de ansiedad o está en una crisis de algo más fuerte, y eso puede incluso detectar alarmas que tú ya previamente se topeaste hablando, contactando con gente que te pueda llegar a ayudar. Eso 24 horas. Entonces esas me parece, para no irme más, lo que encuentro más relevante y más brillante de la terapia artificial, vamos a decirlo. Especial de salud mental. Esto es Mundo Futuro. Para balancear, queridos y queridas podescuchas, me toca efectivamente el decir la parte oscura. La aclaración es que la parte oscura tiene que ver con el uso de herramientas genéricas, y el riesgo verdaderamente existe alrededor del uso de herramientas genéricas. No saben la cantidad de gente, amigas sobre todo, que tengo, que me han contado que usan ChatGPT para platicar desde el punto de vista emocional y psicológico. No necesariamente como en búsqueda de terapia, pero sí como un acompañante que les da retroalimentación emocional. Y aquí es donde verdaderamente no solamente yo, sino muchas instituciones universitarias, científicas y médicas han sonado la alarma. El mismo OpenAI acepta que más de 1 millón de usuarios por semana, según un artículo de The Guardian, más de 1 millón de usuarios por semana de ChatGPT muestran indicadores explícitos de potencial planificación suicida. Imagínate, ¿no? Entonces, el punto es que hay investigaciones, por ejemplo, de la Universidad de Brown, que mencionan que los chatbots genéricos lo que hacen es violar sistemáticamente estándares éticos de salud mental, porque lo que hacen es, con usuarios sobre todo vulnerables, como lo dije hace un rato, entran en una cosa llamada loops de creencias erróneas, donde los mismos chatbots se ponen complacientes, y esto no es ajeno, porque seguramente si usted ha usado para engancharte. ChatGPT lo que hace es obedecerte y decirte, sí, Mario, no te preocupes, por supuesto, voy directo y te digo, y etcétera, etcétera, y es sumamente complaciente. Me parece una gran pregunta, Mario. Exactamente, ¿no? Entonces ahora imagínate cuando se trata de cosas que necesitan, como lo haría un terapeuta humano, ser corregidas cuando tienes un pensamiento peligroso, cuando estás verdaderamente en un loop mental dañino, ahí es donde alguien te tiene que poner el alto. Un profesional de la salud tendría que ponerte el alto a ese loop. Pero cuando te encuentras, según esta investigación, con un loop complaciente por parte de estos chatbots, ahí es donde en realidad lo único que haces es, con perdón de la expresión, revolcarte en la mierda y en el lodo de tu misma onda, porque en realidad no avanzas, no hay ningún tipo de reto mental, no hay ningún tipo de trabajo emocional, porque lo único que estás haciendo es tener un echo chamber, tal cual, ¿no? Una cámara de eco, donde estás reforzando tus mismas creencias. Sí, sin perder de vista, Mario, que todos estos LLMs lo que quieren es engancharte. Y si te fijas, siempre que terminan una frase, te preguntan algo para que tú sigas y sigas enganchado. Exactamente. El fin es diferente. Ahora, llévalo al extremo, porque por un lado es
el señor Sam Altman quiere que sigas usando ChatGPT, pero lo que está cabrón, y esto es algo que Psychology Today dice, es que el uso de estos chatbots, el uso de inteligencia artificial para hacer terapia, no estoy hablando de aplicaciones o empresas que se dediquen a esto y que tengan una oferta, etcétera, etcétera. Estoy hablando de usar ChatGPT o Cloud o cualquier otra, o DeepSeek o cualquier otra como Character AI que ya no existe o lo que sea, para este tipo de intercambios. Lo que hace, fíjate, es demorar que la persona decida con seriedad a tomar terapia, a que verdaderamente no haya como tiene esos pedacitos de alivio y como tiene esos momentos de descarga temporal errónea, no puedo más, necesito ayuda. No puedo más, necesito hablar con alguien, sino que lo único que hay es una especie, como dije hace un rato, de echo chamber, donde Es tu muleta. es simplemente algo que demora y demora y demora y pospone y pospone y pospone la verdadera ayuda que necesitas. Entonces, sin ampliar mucho, creo que la parte que es muy delicada y que quiero mandar de una manera clara, tangible, concreta, robusta y sumamente oscura o suficientemente oscura para que la gente que nos está escuchando se detenga, por el amor del cielo, en estar utilizando a ChatGPT como un acompañante emocional y psicológico, porque de acuerdo a no uno, sino muchísimos estudios, por allá hay otro estudio de Georgia Tech que muestra que los ChatGPTs del mundo no están preparados para consultas de efectos secundarios, por ejemplo, a nivel, olvídate de ya de procesos psicológicos, de medicación psiquiátrica. Hay gente que verdaderamente le está preguntando a ChatGPT cómo está, qué me tomo para calmarme, ¿no? Y qué dosis de Valium necesito tener, etcétera, etcétera. Entonces, la invitación enérgica, de acuerdo, insisto, no a una opinión, sino a data completamente que hay, es no acompañarse de estos chatbots, no buscar en lo genérico de la oferta de los modelos de lenguaje a una ayuda emocional y psicológica. Hay empresas, hay aplicaciones que están haciendo su luchita y que están tomándose en serio verdaderamente este reto para hacerlo. Y para que vean que no estamos hablando nada más aquí de Mindsurf, usen la que usted quiera. Busque la que usted quiera, pero que sea verdaderamente algo que le ayude y que tenga un rastro científico, médico y profesional que no sea ChatGPT. El uso de ChatGPT como apoyo psicológico es sumamente riesgoso. Y entonces, más que dar un panorama oscuro, me quise dar la oportunidad de compartir con ustedes que hay muchísimas fuentes que dicen que esto puede verdaderamente tener efectos muy negativos. Especial de Salud mental. Esto es Mundo Futuro. Y nada más para redondear eso, más allá del efecto que puede tener en tu salud mental, está el tema de la privacidad, que ya lo hemos hablado aquí muchas veces. ¿Dónde van tus datos? Si usted va y lee los criterios bajo los cuales usted acepta utilizar muchas de estas herramientas, en ningún momento se habla de que su información sea totalmente privada o de que no se vaya a utilizar para otros estudios. Hay una amplitud en el tema legal, en el tema de cómo se puede utilizar esa data, que en realidad preocupa a muchísima gente, tanto de la parte legal como de la parte médica, porque es información que no es anónima, por un lado, y tampoco es 100% privada, ¿no? Entonces, si un gobierno mete una solicitud de información, muchas de estas empresas presentan esta información o comparten esta información con los obligados. Ajá, entonces, sí, legalmente. Obligados, entonces, legalmente. Usted tiene que pensar... Entonces, usted tiene que pensar que no existe una privacidad total en nada de lo que usted comparta con estos sistemas el día de hoy. Y además, James, con esto que estás diciendo de la privacidad, están otros estudios que hablan justamente de este riesgo de privacidad. También tocan el tema del sesgo algorítmico, donde los bots
pueden heredar incluso de este entrenamiento y de estos datos que recogen, heredan prejuicios que hacen que tengan sesgos a la hora de diagnosticar de una manera errónea y hagan un trato desigual de usuarios, por ejemplo, en minorías, ¿no? En hispanos o en African American en Estados Unidos, con todo lo que está sucediendo a nivel ansiedad por ICE y ansiedad por deportaciones, etcétera, ¿no? Entonces, el sesgo algorítmico junto con el riesgo de la privacidad también es algo que vale la pena mencionar. Y bueno, a mí me toca hablarles del futuro y de cómo vemos en que se puede empezar a mover toda esta gran industria, déjenme decirlo así, porque hay que decir que detrás de todo esto, no lo vamos a decir aquí, lo ha dicho abiertamente señor Altman, lo está persiguiendo Elon Musk, aquí hay muchísimo dinero detrás. Y para ver eso, entonces todo mundo está buscando cómo meterse, o sea, hay characters de Meta, hay caracteres de Grok, hay incluso de OpenAI. Entonces, ¿cómo se va a regular todo esto? Cuando hablamos del futuro, me quedan algunas preguntas, más preguntas que respuestas, ¿no? Les diría, el tema, me parece que pronto, muy pronto, hablando de futuro, veremos una regulación, o sea, habrá regulaciones fuertes. Y cuando hablo de regulaciones, me parece que habrá una obligación de parte de los gobiernos para que se abra la transparencia en cuanto a la codificación de cómo funcionan todos estos LLMs, déjame decirlo de esta forma. Porque en mi forma de ver el futuro, y yo lo quería compartir con ustedes, habrá cientos y probablemente miles de LLMs con los que puedas tú interactuar. Unos estarán aprobados por el gobierno, otros estarán aprobados por la sociedad, otros por ciertas asociaciones, escuelas, y todos tendrán algún tipo de, déjame decir, de sesgos, ¿no? O sea, algunos estarán no educando, sino ayudando a la gente con respecto a una escuela tradicional. Imagínate que haya tradicional americana o una conservadora o una imagínate que va a haber muchas formas detrás que al final, al llegar al bottom line, debe de tener una escuela, debe de tener no un sesgo, pero es difícil de hablar de una neutralidad. ¿Qué es una neutralidad, no? Entonces, me parece que habrá muchos y estarán regulados. Eso creo que es importante decirlo. También es importante decir que estamos hablando aquí, James, que es inevitable que esto suceda. Por más duro que suene para muchas personas, quizá de una formación más conservadora, pero es inevitable que vaya a haber, que haya un avance en términos de salud mental y digital companionship con los seres humanos, ¿no? Entonces, eso me parece que es algo que hay que dejar sobre el tintero, la parte de la regulación. Algo que me queda también, me queda también en el aire la pregunta, es el enganche emocional, ¿no? O sea, es decir, nosotros, desde que nacimos, nos dijeron que Robotina es cool y que los robots son cool y los queremos y que los companions y Jarvis, y realmente estamos hablando de que de que es inevitable que nosotros desarrollemos unos enganches emocionales como seres humanos a todas estas entidades que nos estarán ayudando. Es pregunta. Yo creo, ahí déjame interrumpirte muy rápido, ¿Sí? nomás como para dar una retroalimentación ahí, porque me parece esto muy interesante y seguramente le voy a caer muy mal a algunas personas a las cuales no le había yo caído mal hasta el momento en este episodio, pero ahora que son les voy pocas. a caer mal, que son pocas, cada vez menos, pero aquí les voy a caer muy mal a varios, sobre todo a varios millennials y a varios Gen Zetas, porque ahí es donde creo que sí ha habido generacionalmente, y esto sin duda alguna vamos a tener que platicarlo en otro episodio, pero sí ha habido un desgaste, Jorge, un desgaste y una inercia generacional, déjenme aplicarlo viejito acá, un desgaste y una vulnerabilidad en generaciones más jóvenes que están, sin negar, quiero que quede claro,
sin negar la existencia de las enfermedades mentales y de los retos mentales, de los cuales sin duda alguna cada vez se habla mejor y más, y lo celebro, pero también es cierto que el otro lado de la moneda es que toda una generación ha sido educada y formada de una manera sumamente, hay una línea muy delgada entre la realidad de la salud mental y la necesidad de la salud mental y la ultradelicadeza de ciertas generaciones cuando se trata justamente de esta falta de resiliencia mental, si me permites la expresión. Una resiliencia mental que vale la pena rescatar porque no es negativa y ahí no, creo que ha sido como mal juzgada. Pero ahí te metes en un tema qué es mucho y qué es poco. Es como Sí, estoy de acuerdo. como la persona lo recibe. O sea, qué es mucho y qué es poco. No, puedes ser tú puedes tener un carácter que soporte mucho, pero alguien poco, pero alguien si está sufriendo y necesita ayuda, solo Sin los duda, que hemos sufrido. Pero, sabes pero, que pero estadísticamente creo que sí hay una diferencia generacional, sin negar, insisto, todo lo que hemos estado platicando, pero específicamente alrededor de esto de robotina y del enganche emocional que existe, sí hay una tendencia, ¿no? Creo yo, en generaciones más jóvenes. Por algo tú diste la estadística de Pero- 52%, ¿no? Yo más bien creo que en el futuro habrá ciertos protocolos que hagan las herramientas en donde te determinen si tienes algún problema, ¿no? Y que tengas alguna vulnerabilidad o te den algún número o de verdad. Yo creo que eso puede ser Sí, eso puede ser de una manera ultra customizada, ¿no? ultra Personalizada. customizada. Ajá, exactamente. Entonces creo que ahí ya más, lejos de dejarlo a lo que yo creo y lo que tú crees, que sea más hecho como un diagnóstico bien. Me parece que eso está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y lo traía yo como en el futuro, ¿no? O sea, como hablarles un poquito más del futuro. Yo creo que eso lo diría como un protocolo de seguridad automatizada. Me parece que siempre deberíamos de hablar que en términos de salud mental y AI trate de haber un human in the loop, como decías tú, ¿no? O sea, sabemos que es Sí, difícil, sin duda. pero eso sin duda tendría que ser parte del uso de todo esto, ¿no? Algo importante es pues dónde dejamos también la parte ética. Creo que tiene que estar en la responsabilidad cultural, ética, educativa de cada herramienta. Y los datos, ¿no? Creo que algo que es importante es dónde va a ir y cómo se va a hacer el uso de toda esta data y cómo van a ir mejorando las herramientas conforme se esté usando esta data. Y algo que me parece muy importante es la detección inmediata de riesgos, ¿no? Creo que eso es súper importante, que eso es lo que realmente salva vidas y que mediante los patrones y el manejar la data asertivamente, creo que se puede llegar a determinar un patrón de riesgo con tiempo para salvar vidas. Entonces me parece que está también en el futuro cercano. Especial de Salud mental. Esto es Mundo Futuro. Mundo Futuro. Mundo Futuro. Y bueno, para cerrar, la verdad es que nos podríamos haber quedado mucho más tiempo platicando de esto. Es un tema que nos apasiona mucho, como usted puede ver, lo tocamos muy seguido y que seguramente va a continuar siendo algo de lo cual discutamos y compartamos con usted tanto de lo que nos enteramos, la información que tenemos y nuestras opiniones en base a lo que hemos visto. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos tener más episodios de este estilo donde hay un tema que nos apasiona tanto que queremos compartir con ustedes, dedicarle más tiempo. Y bueno, no sé si ustedes tengan si quieran dejar algún mensaje final antes de cerrar el episodio. Yo creo que es importante siempre decir, James, que el futuro se va a reír de todo lo que estamos diciendo aquí. Afortunadamente nos va a rebasar y nos va a dejar diciendo, no teníamos idea de lo que estábamos diciendo y de lo que está por venir. Y eso a mí me apasiona saber qué es lo que viene. Yo solamente recomendarles el Human in the Loop es clave, creo que lo dijimos varias veces, vayan a terapia. Alguien que se negó por años de una manera impresionante y enfermiza a tomar terapia, se los recomienda. Vayan a terapia con humanos, complementen con AI si quieren, pero el Human in the Loop es
sin duda alguna invaluable. Y mucha salud mental para todos y todas quienes nos están escuchando. Y a esas 2 personas a las que se refiere Mario, que aún nos están escuchando, gracias por acompañarnos en este episodio. Les invitamos, por favor, a que lo compartan para que esto llegue a más personas, haya más conciencia. Claro, que nos sigan y que nos comenten, sí, pero creo que lo que es importante es compartir el conocimiento, la conciencia de lo que está sucediendo y de lo que está por suceder. Así que recuerden, no, él no siente nada por ti. Disfruten el privilegio de ser humanos. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Mundo futuro. Mundo futuro. Mundo futuro. El principio del fin. Con Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón, los creadores de la legendaria revista Sputnik. No predecimos el futuro, lo exploramos.